Hoy vamos a hablar sobre las escalas de temperatura. Vamos a definir qué son y esto es un tema de introducción a la termodinámica. A manera de introducción, tenemos que definir primero qué es la temperatura. La temperatura es una de las magnitudes más importantes en la física y se define como la energía promedio, la energía cinética promedio de los electrones. Entonces ya a estas alturas deben de saber que existen estas partículas en los átomos que se llaman electrones, y si nosotros medimos cuál es su energía cinética, es decir, la que está en movimiento de los electrones, nos va a dar la temperatura. Entonces es una propiedad que nosotros vemos como macroscópica, pero su origen son los electrones. Como no podemos medir directamente esa energía cinética, nosotros usamos ciertas propiedades de cómo interaccionan esos electrones con otros materiales para medir esa variación de la temperatura. La más común es pensar en una dilatación térmica, es decir, la expansión de sólidos, líquidos o gases, como son los termómetros comunes, una resistencia eléctrica, que son estos que se llaman termistores, los termopares o la radiación infrarroja, que podría ser estos pirómetros que vamos a definir más adelante. Dentro de estos tipos de termómetros, como les había comentado antes, estos termómetros que son de tipo de dilatación térmica son como es decir, nosotros sabemos que un líquido, por ejemplo el mercurio, el alcohol, si nosotros lo ponemos dentro de un tubo y cambia la temperatura, se va a dilatar. Por ejemplo, si tenemos en un termómetro de mercurio, puede medirnos temperaturas de menos 39 aproximadamente hasta 357 Celsius, mientras que el termómetro de alcohol, que actualmente es el más común, puede medir temperaturas muy bajas hasta 78 Celsius. Pues el uso más común de estos termómetros de alcohol es el uso clínico y en ciertos laboratorios donde se necesita este intervalo de temperatura. Otro tipo de termómetros son estos termómetros digitales que utilizan estos termistores, que básicamente es una resistencia eléctrica. Entonces lo que estamos midiendo es cómo cambia esta resistencia eléctrica con la temperatura. Entonces recordemos que en esa resistencia eléctrica pasan electrones, y si hay una temperatura, esa resistencia va a cambiar. Entonces estos métodos son de una lectura rápida, de bajo costo y seguros porque no tienen mercurio, y pues se utilizan en el hogar, en medicina y en la industria alimentaria, ¿no? Otros tipos de termómetros son estos que son los termopares. También este es un efecto que se conoce como el efecto Seebeck, donde se tiene un par, es decir, dos puntas en las cuales cuando cambia la temperatura va a cambiar un poquito el voltaje dentro de este par. Entonces estos termómetros pueden medir desde menos 200 hasta 2300 Celsius, y por su gran intervalo de temperatura y su precisión se utilizan en hornos industriales, motores, sistemas. Hay un efecto similar al efecto Seebeck, pero a la inversa. Así como podemos medir la temperatura, también podríamos enfriar las cosas también con un termopar. O sea, tiene como un sistema inverso. Otro tipo de termómetro es este que llamamos el RTD, que tienen una resistencia, y tenemos dentro de ese material por ejemplo, platino o níquel, y tienen un alto nivel de precisión donde se pueden utilizar para laboratorios, tienen para calibrar otros termómetros o para procesos industriales. Uno de los más famosos son los pirómetros, que ya habíamos mencionado antes, donde pueden detectar la radiación térmica sin contacto y pueden medir entre menos 50 hasta 3000 Celsius, y pueden a distancia medir la temperatura, lo cual puede ser importante, por ejemplo, con lo de COVID,
este tipo de termómetros eran muy usados. Las escalas de temperatura es un tema muy importante porque necesitamos saber cómo podemos interpretar estos cambios en los materiales. Entonces, la forma en la cual se definieron estas escalas de temperatura tenemos 3 escalas, que la más famosa es Celsius, que es usada en la mayoría de países, y su escala está vinculada con el agua y sus cambios de estado o sus cambios de fase, que son líquido, vapor y congelación, todo esto a nivel del mar. Es decir, 0 grados, estamos diciendo que es el punto de congelación, y 100 grados. Y entre 0 y 100 el agua es líquida. Entonces, esos son los niveles que vamos a tomar. Recuerden, esto es a una altura del nivel del mar, es decir, la presión también afecta. Muy bien, otra escala es Fahrenheit, que prácticamente se utiliza en Estados Unidos. Sus números no están referenciados al agua, y se cree que es una mezcla de agua con sal. Pues no es una medida muy usada en México, y la escala que se utiliza en cálculos científicos es la escala Kelvin. Ya no decimos grados, sino es 0 Kelvin, es el cero absoluto, y es una referencia. Por definición, como vamos a ver más adelante, es la temperatura más baja que puede existir, y por la ley de termodinámica no podemos acceder a esta temperatura. Entonces, aquí están algunos puntos de referencia. Por ejemplo, la congelación del agua, ya dijimos que a la altura del nivel del mar, es decir, a una presión atmosférica, es a 0, o si vemos aquí es a 32 Fahrenheit o 273.15 Kelvin. La ebullición del agua, ya sabemos todos que es a 100, tenemos 212 grados Fahrenheit y 373 Kelvin. Y la temperatura corporal de referencia son 37 Celsius, 98.6 Fahrenheit y 310 Kelvin. Y aquí tenemos como las diferencias de escala de cada uno de ellos. Entonces, para que nos demos una idea de cómo esas escalas están cambiando. Una de las cosas que son importantes es saber las ecuaciones que ellos nos ayudan a convertir estos puntos. Este es algo muy común y que necesitamos hacer. Entonces, miren, estas son las ecuaciones que vamos a necesitar para convertir estos valores, ¿no? Por ejemplo, si queremos tener la temperatura en Fahrenheit, pero nuestra temperatura inicial es Celsius, la tenemos que poner aquí. Si queremos hacer esta temperatura de Fahrenheit a Celsius, pues tenemos esta ecuación. Si queremos cambiar de Celsius a Kelvin, vemos, esta es una ecuación muy simple, donde vemos que básicamente la temperatura en Kelvin y Celsius es nada más sumarle este valor, o si queremos de Kelvin a Celsius le tenemos que restar este valor constante que son los 273. Bien, entonces aquí tenemos una actividad que es hacer 4 funciones, es decir, pasar estas ecuaciones a funciones de Python, hacer una gráfica de la temperatura con temperatura base en Celsius, y calcular cuándo la temperatura va a ser igual, es decir, que dé el mismo valor numérico para Celsius en Fahrenheit. Bien, nosotros les hicimos este material de ayuda donde ustedes pueden ver, pues aquí están las ecuaciones. Esta herramienta que estamos viendo es un Colab, donde básicamente ustedes pueden, con una cuenta simple de Google, ustedes pueden correr estas casillas, básicamente dándole play ahí, y lo que están haciendo es como correr esto en una máquina virtual, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya definimos algunas de esas funciones. Ustedes solamente tienen que completar eso y más adelante van a tener una actividad, y aquí viene un ejemplo de cómo se utiliza este valor, ¿no? Por ejemplo, aquí si tenemos una temperatura en Fahrenheit de 100, pues la ponemos aquí y ya nos da el valor que está acá. Abajo vienen algunas ecuaciones, soluciones que podemos utilizar.
y algunas de las gráficas para que ustedes se puedan apoyar si es que no han tenido acceso a Python, ¿ok? Entonces, esa es la actividad. Aquí viene explicado cómo se define una función. Por ejemplo, esta función que es la temperatura de Celsius a Fahrenheit, pues lo que va a entrar es esta C, que son los datos en temperatura Celsius. Este es el nombre de la función y esta es una palabra reservada que usamos en Python para definir qué es una función. En Python es muy importante que después de que tengamos esta definición, le pongamos los dos puntos y tengamos un correcto espaciado entre esto, una correcta tabulación. Y aquí le podemos poner, ya sea antes del return de esta palabra también reservada, esta que es nuestra ecuación. Si se fijan, esta es nuestra ecuación. Esta temperatura es C, estos 9 quintos que están viendo aquí y S más 32. Y eso es lo que nos está regresando. Asimismo, en esta otra nos estamos poniendo ahora de Fahrenheit a Celsius. Los datos de entrada es la temperatura en Fahrenheit, este es nuestro nombre de la función y aquí viene nuestra ecuación. Todo esto está, pues creo que es entendible, hay que tener cuidado de nuevo con las tabulaciones. Y aquí pues les estamos diciendo, bueno, ¿qué tienen que hacer? La respuesta es muy simple, tenemos que poner la ecuación que nos falta aquí, ¿no? En este caso sería poner la entrada más 273, como está aquí. Entonces es relativamente fácil cumplir con esta tarea y bueno, aquí viene otra de esas tareas que tienen que hacer. Bueno, aquí ya tenemos esta primera gráfica donde les mostramos estos valores y tenemos esta pregunta, ¿no? Nos dicen, si tenemos este eje aquí, esta línea representa, este eje representa la temperatura en Celsius, esta línea azul representa en Fahrenheit y aquí podemos ver en Kelvin, ¿no? Entonces la pregunta que nos está haciendo es, ¿cómo podemos saber cuál es el valor a 0 Celsius? Bueno, pues simplemente tendríamos que nosotros sustituir en nuestra ecuación que está aquí y saber cuál es ese valor. Si nosotros ponemos un 0 por 9 quintos, pues nos va a dar un 0 más 32. Entonces el valor que estamos buscando en este punto exactamente es 32. ¿Va? Entonces, que aquí está la respuesta. Simplemente es este valor que estamos viendo aquí. Otra pregunta es, ¿cuál es ese valor donde estas dos curvas, fíjense aquí, en la curva verde es en Celsius, o sea, es como si tuviéramos 0 grados, es 0, la temperatura es 0, ¿no? 50 es 50, 100 es 100. Entonces, esta curva verde es una curva que nos indica dónde está la temperatura en Celsius, la naranja otra vez la temperatura en Kelvin y la azul en Fahrenheit. Y fíjense cómo parece que se van juntando. Entonces, va a llegar un punto donde se junta. ¿Cómo lo podríamos obtener? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es usar nuestras ecuaciones y simplemente sustituir en cualquiera de esas dos ecuaciones lo siguiente. Lo que nosotros tenemos que saber es que la temperatura va a ser igual en estos dos puntos. Entonces, como esa temperatura es igual, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a despejar estos valores que están viendo aquí, ¿no? Entonces, básicamente tenemos nuestra ecuación inicial, lo vamos a acomodar, vamos a mandar, pues, digamos, todo esto que están viendo aquí lo mandamos del otro lado, por eso tiene este signo negativo, y lo vamos a igualar, este 32 quedará positivo. Hacemos la operación de este valor menos este y nos quedan menos 4 quintos de 32. Si nosotros despejamos esto, nos va a quedar que es la temperatura donde se juntan estas dos cosas, es menos 32 por 5 entre 4, que esto es igual a menos 40. Si se fijan, estamos mandando este valor para acá multiplicando, entonces por eso nos queda esto, y la temperatura en la cual se juntan es 40 Celsius. Bien, eso también lo pueden ver aquí, pues en las gráficas, y pueden ver estos puntos que estamos graficando aquí mismo en el Colab. Recuerden, esta es una herramienta que les puede ayudar
a pasar los conceptos de física a código o pasar en este caso las ecuaciones de escalas de temperatura a código. Bueno, la vinculación vimos cómo se pueden comparar las escalas de temperatura, tanto de Celsius, Fahrenheit y Kelvin, y pudimos vincular varias de estas ecuaciones con funciones de Python. Entendimos, o espero que se haya entendido, cómo se pueden comparar estas escalas de temperatura, y esta habilidad de pasar ecuaciones a código es una habilidad fundamental en el desarrollo de códigos complejos. Entonces espero que esto les ayude. Estas son algunas referencias que les pueden ayudar, sobre todo en la parte de física, y ahí están los links completos por si necesitan aprender algo más. Muchas gracias.